Buenas noches, buenas noches. Vamos a continuar nuestra serie sobre la masculinidad bíblica. Estamos en parte, yo por mi parte 4, pero es parte 6 porque el pastor Edwin hizo 2 partes en mi ausencia. Antes de empezar, vamos a orar. Amén. Señor, gracias. Ayúdanos para ver la importancia de la masculinidad en nuestras vidas, para asumir el rol, el papel que tú tienes para cada varón en esta iglesia. Que podemos ser hombres que en realidad te glorifica a través de cumplir el rol de liderar en nuestros hogares, en la iglesia local y en el trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser valientes, Señor, en obedecer tu palabra, a pesar que nos va a costar un futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, como ustedes saben, este año estamos examinando varios puntos relativos a la masculinidad bíblica. Ahora, nuestro objetivo es que los hombres de esta iglesia y los que nos escuchan en las redes sociales asumen su responsabilidad bíblica dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro del trabajo. Hemos hablado de varios puntos hasta ahora. El primero, todos somos líderes por diseño eterno de Dios. Aunque ese liderazgo está contaminado con el pecado, también ha sido redimido en Cristo. Vimos eso en Génesis 1 y 2. El propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios. Dentro de nuestro llamado bíblico a liderar, 1 Corintios 10:31. Glorificar a Dios es el propósito. El impulso de nuestro propósito es el amor a Dios. Amamos a Dios. Eso es el motor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vimos eso en Deuteronomio 6, 4-9. Y después vimos la importancia del trabajo. Y cada uno de nosotros deberíamos trabajar. Y después la importancia o la responsabilidad de dirigir devociones familiares. Y eso fue espectacular. Entonces, hoy tocaremos un tema que nos afecta a todos, que ningún hombre puede evitar y que una vez que lo perdemos, nunca podemos recuperar. Estamos hablando del tiempo. Ahora, el pastor Eddie hizo una serie sobre tiempo y está en el internet, te animo para escucharlo, pero vamos a hablar sobre el tiempo como varones para que ustedes capten la importancia de valorar el tiempo que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, el tiempo puede definirse, y eso según algunos teólogos, definirse como un continuo de experiencias en el que los acontecimientos pasan del futuro al pasado, pasando por el presente. Interesante, ¿no? Ahora, debemos recordar que Dios no está limitado a tiempo. Amén. Nosotros sí estamos limitados, pero Dios no está limitado al tiempo ni espacio. Es eterno. Y el concepto de tiempo se creó cuando se formó el mundo. ¿Qué dice Génesis 1:5? Vamos a Génesis 1:5. Cuando lo tengan, por favor, ayúdame con un amén. Dice, y Dios llamó a la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, ¿qué? Un día. Un día. Estamos atados por el concepto del tiempo y la Biblia está escrita con esta idea entretejida en todas sus páginas. De hecho, para los cristianos el tiempo tiene un principio y un final. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, disculpa. Juan 3:36. Amén. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida, ¿qué? Eterna.
El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, y eso implica eternamente. Apocalipsis 22:13. Sí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nosotros sabemos que el tiempo va a acabar y vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y algunos van a estar en la condenación de Dios por la eternidad. Nosotros sabemos que va a acabar las cosas. Todos estamos sujetos al tiempo. Todos vamos a morir, ¿sí o no? Y debemos ver el tiempo como algo valioso, porque como lo usamos va a determinar la eternidad con Dios en Cristo o sufriendo bajo su ira. Y Santiago nos recuerda eso. Vamos a Santiago 4:14. Belizabeth, ¿puede leer, por favor? Santiago 4:14. Sí. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mira, la vida es un vapor. El tiempo es una creación de Dios, y toda persona, independiente de lo que le gusta o no, obedecerá sus reglas. Todo el mundo se va a someter a la regla de Dios del tiempo. Nadie lo puede escapar, ¿sí o no? Es imposible. Y la gente quiere pagar mucho dinero para extender su vida, pero finalmente van a morir, porque todos están sujetos a las reglas de Dios. No se pueden escapar. No importa cuánto dinero que tú tengas, finalmente va a morir. Ahora, vamos a ver cómo se utiliza el tiempo. Vamos a ver algunas estadísticas sobre el tiempo. Ahora, mira, ellos dicen el promedio de una persona usando el celular es 3 horas y 15 minutos al día. 3 horas, 15 minutos al día, el promedio. 1 de cada 5 personas pasan 4 horas y media viendo su celular al día. ¿Okay? En el Perú, ellos dicen que la gente pasa un promedio 5 horas al día viendo la tele. Wow. Eso significa 150 horas al mes, si el mes tiene 30 días. El promedio mundial es 6 horas y 37 minutos enfrente de una pantalla. Los niños de 8 a 12 años, según las estadísticas en los Estados Unidos, pasan 4 a 6 horas al día mirando la pantalla. Piensa, vamos a pensar en eso. Los adolescentes, 9 horas al día. Wow. Cuando un niño en los Estados Unidos cumple 18 años, dicen que habrá visto a través de sus programas 16,000 asesinatos y 200,000 actos de violencia. Ha cumplido 18 años. Los niños de 2 a 4 años pasan 2 horas y media al día enfrente de una pantalla. ¿Cuántas veces nosotros usamos la tableta o el televisor como la niñera? Pasa. 2 horas y 30 minutos al día son 75 horas al mes enfrente de una pantalla. 900 horas al año. Eso equivale casi más de 37 días enfrente de una pantalla. Y eso solamente aumenta con la edad. Solamente. El promedio, ahora vamos a asociar eso con el promedio de la vida acá en el Perú y los Estados Unidos. En Perú, el promedio de la vida, la esperanza de vida, son 73 años. ¿Okay? Y en los Estados Unidos, 77 años. Eso significa que una persona
si llega a esa edad, pasaría 14 a 15 años delante de una pantalla. 14 a 15 años delante de una pantalla. Es mucho tiempo, ¿sí o no? Piensa en eso, hermanos. Vivimos en una cultura que pasa el tiempo como no se puede, como pensando que ellos pueden recuperar el tiempo. Y no es así. Vivimos una cultura que piensa que no va a rendir cuenta a Dios por su tiempo. La forma que nosotros utilizamos el tiempo va a determinar nuestra posición eterna, sino la condenación. Solo tenemos una vida para determinar nuestro estado eterno. Y después decimos, mira, ojo, 14 a 15 años enfrente de una pantalla. Y después decimos que no tenemos tiempo para estar en la iglesia. Yo he escuchado todas las excusas que tú puedes pensar. No puedo amar a mi esposa porque ella hizo eso o aquello. No puedo hacer devoción familiar porque estoy demasiado cansado. No puedo ir a la iglesia porque tengo una reunión familiar. Y eso es más importante. No puedo tomar una decisión porque tengo temor y el tiempo va pasando, jamás vamos a recuperar ese tiempo. Tiempo, hermanos. No estamos hablando de algo insignificante. Estamos tan desorganizados con nuestro tiempo que incluso hacer las cosas que nos traen gozo o alegría se pone al margen. Pero el promedio del ser humano va a pasar 14 a 15 años enfrente de una pantalla. Y después decimos que no tenemos tiempo. ¿Qué mentira es eso? Nosotros tenemos tiempo. Somos expertos en perder el tiempo. Pasamos 12 horas, nos encontramos en Netflix así, encontramos una serie. ¡Wow! Serie es excelente. Hay 5 temporadas y pasan una noche, 2 noches, viendo las 5 temporadas sin dormir. Wow. Tienen que ir al trabajo el día siguiente y aún va al trabajo. Pero cuando viene el domingo, ay, estoy muy cansado. Tenemos tiempo. No puedo ir a la iglesia. ¿Sabe por qué eso sucede? Porque Dios no es importante en nuestras vidas. Correcto. No hay otra forma de decirlo. Dios no es importante para algunos de nosotros. Que resulta que sus mandamientos no son órdenes, sino algo opcional para desobedecer. Porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Regularmente llegamos a las reuniones tarde. O dejamos de venir por completo. Porque Dios no es importante en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han visto una película por 2 horas y media? Levanta su mano. Esas 2 horas y media pasan así, ¿sí o no? Seguro que sí. Sí. Y si es una serie, vamos al siguiente. Así somos. Pero cuando estamos en las cosas de Dios, mirando el reloj, tengo que irme, tengo hambre, pero pasamos 2 horas y media sin pensarlo, viendo una película. Piensa en eso, hermanos. Llegamos regularmente tarde a las cosas de Dios porque Dios no es importante en nuestras vidas y hogares. ¿Tú sabes cuántas personas me llaman? Me llamó una señora en el carro hoy día con mis hijos. Tengo un problema con mi hijo, quiero hablar contigo. Recibí tu número de un hermano en la iglesia. Y yo pienso, yo estoy pensando,
La mayoría de las veces que cuando los padres me llaman, es porque los padres están mal. Porque nunca ha hecho Dios una prioridad en su vida. Y después, cuando esos niños se convierten en adolescentes, Dios nunca es importante para ellos, porque nunca fue importante para sus padres. Porque sus padres mostraron que Dios no era importante. La iglesia no era importante. Entonces, vamos a ver en Efesios 5, 15 a 14. Basaremos esta enseñanza 5, versículo 15 al 17. Disculpa. Amén. Dice, por tanto, tenga cuidado cómo andan, no como insensatos o necios, algunos dicen, según la traducción, sino como sabios. 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. 17, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pablo, del capítulo 1 al 3, nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo. Nos recuerda de las profundas verdades doctrinales que recibimos en Él, en Cristo. Luego, en el capítulo 4 al 6, nos da exhortaciones basadas en las verdades de nuestra identidad en Cristo. Nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos vivir dentro del cuerpo de Cristo. Me encanta el libro de Efesios. Imitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros imitamos a Cristo con el tiempo? Porque imitar a Cristo es el opuesto de ser un necio. Un insensato es aquel que no cree en Dios y vive su vida apartado de Él en su rebelión. Nosotros debemos caminar como sabios, en humildad, amor, gracia, paciencia, unidad entre los hermanos y creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Eso es sabio. Pero para nosotros, muchas veces Dios no es importante. Y eso me da mucha tristeza, porque estamos viviendo como el mundo es nuestro hogar. Estamos acampando acá, construyendo nuestro reino acá, olvidándonos que somos peregrinos. Si queremos ser sabios, tenemos que rendirnos a Dios. Proverbios 9:10 nos recuerda eso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. El mundo pasa 5 horas, el peruano mejor dicho, pasa 5 horas enfrente de una pantalla. Piensa en eso. Wow. ¿Cuántos de ustedes pasan 5 horas enfrente de una pantalla? En vez de predicar el Evangelio, en vez de servir a la iglesia y crecer en el conocimiento, pasamos 5 horas viendo películas. Y dame decirte, yo no digo que el celular, es más, yo tengo celular. Tenemos tele en la casa. Pero la tele no nos consume. Es solamente un aparato. Porque en realidad, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando pasamos tanto tiempo malgastando nuestro tiempo, estamos dejando la responsabilidad, descuidando nuestra relación con Dios y nuestras responsabilidades. Y esas cosas se convierten en ídolos. Así es. 5 horas al día. Y si son jóvenes, 9 horas. Wow. Pon un contexto. 5 horas al día. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Fíjense en la palabra, en el versículo 16, aprovechar. Esa palabra solamente se utiliza 4 veces
en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:13, 4:5 y Colosenses 4:5 y este versículo acá. Literalmente significa liberar, sacar provecho, adquirir, dependiendo del contexto en el cual encontramos el texto. Ninguno de nosotros nacemos creyentes. ¿Quién acá nació de creyente? Levanta su mano. Amén. Fue una trampa. Pasado. Ninguno de nosotros nacemos como creyentes. Eso significa, piensa, ¿cuántos años nosotros malgastamos en rebelión a Dios? Piensa. Ouch. Son muchos, porque ninguno de nosotros nacimos cristianos, seguidores de Cristo. La mayoría de nosotros fuimos salvados tarde en la vida y pasamos años en rebelión contra nuestro Creador. Y Pablo nos da la acción de aprovechar al máximo nuestro tiempo como creyentes. Tenemos que aprovechar el tiempo. Ahora somos una nueva criatura en Cristo y significa que estamos en una estación diferente en el sentido espiritual. Aunque Ángel está acá, Ángel es una nueva criatura. Aunque Benny está acá, es una nueva criatura. Correcto. Así es. Antes de la salvación éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10, pero ahora tenemos vida con Cristo, 1 de Juan 5:11. En esta nueva vida espiritual que tenemos en Cristo, estamos llamados a hacer el mejor uso de nuestro tiempo. Mira cómo lo dice R.C. Sproul. Él lo dijo así: aprovechar al máximo cada oportunidad significa hacer un uso sabio del tiempo, de modo que las cosas que hagamos sean productivas y útiles, no destructivas y malgastadores. Eso es lo que significa aprovechar el tiempo. Malvado y oscuro porque hay un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Ya sabemos cómo va a terminar esta batalla. Olvidamos que nuestro llamado como soldados es en el reino de Dios. Y esa batalla es constante. Los días no van a mejorar. ¿Tú crees que los días van a mejorar? ¿Cree? Yo no creo que los días van a mejorar. Los días son malos y van a empeorar. Así es. 3 horas y media enfrente de nuestro celular, así. Vete al bus. ¿Ustedes han visto a las personas caminando así? Y ahí hay un palo de luz y ellas ¡pum! Hay un pozo y se caen porque están en sus celulares. Es cierto, vete en el bus acá, en el micro, y todo el mundo así. Vete en la fila, en el mall, y todo el mundo va a estar. Yo estaba claro, acá en el mall. Había una fila larga y todo el mundo estaba así. Hablando. Nadie hablando. Simplemente en su mundo. Si vamos a ser productivos para la gloria de Dios, debemos aprender a manejar nuestro tiempo sabiamente para la gloria de Él. No, cada uno tiene 24 horas, ¿sí o no? Si no es así, ¿cómo es que algunos de ellos son más productivos que otros? ¿Por qué? Nos están robando horas. ¿Está diciendo que el pastor está robando horas? Ese es el chiste. No drogas, no drogas. ¿Cómo le dice? Porque utiliza mejor su tiempo. Ah, ahí está. Utiliza mejor su tiempo. Utiliza mejor su tiempo. Llega a ese punto. Con más sabiduría. Con más sabiduría. Amén. Yo tengo la misma 24 horas que él tiene. Y él tiene las mismas 24 horas que yo tengo. Igual.
Si ese jovencito ahí se puede levantar a las 4, que también me puede levantar a las 4. Y lo hago. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. Estamos llamados a dar fruto, servir al reino de Dios y hacer todo para su gloria. Pero la mayoría de la persona pasa 3 horas en su celular. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempo en su celular viendo videos? Levanta su mano. No, está bien. Y después se dan cuenta que han pasado 1 hora y media. ¿Cuántas veces eso ha pasado? Todo el mundo se mira al piso. Es bien común. Nosotros estamos llamados a trabajar. Nosotros estamos llamados a utilizar nuestro tiempo para el reino de Dios. Todos deberían ser para el reino de Dios. ¿Qué dices? Mira lo que dice Salmo 90:12. 90, versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón que es sabiduría. Eclesiastés 3:1. Hermano Benny, tú puedes leer en voz alta, por favor. Eclesiastés 3:1, ¿no? Correcto. En esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y si nosotros vamos un poco más adelante, nos dice, hay un tiempo para morir, para vivir, para plantar, para arrancar. Nos da ejemplos. Colosenses 4:5-6. Hermano Héctor, tú puedes leer, por favor. Colosenses capítulo 4, versículos 5-6. Amén. Amén. Colosenses capítulo 4, versículos 5-6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. ¿Cómo nosotros deberíamos vivir? ¿Cómo nosotros deberíamos vivir? Sabiamente. Ahora, ¿estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Cuántas veces yo tengo que decirle a algunos hermanos acá que venga a la iglesia? El día del Señor. No estoy hablando de algo de que profundo, aunque eso es profundo. Pero que venga a la iglesia. Algo tan simple. Pablo dice, él dice, aprovechando bien el tiempo. Es una acción que debemos hacer. Aprovechar, aprovechar, aprovechar. Yo veo la importancia en algunos de sus vidas. Para algunos de ustedes, ¿tú sabes lo que es más importante? El trabajo. Para otros, el estudio. Para otros, la familia. ¿Y cómo se muestra? Priorizando esas cosas en su vida. Y poniendo Dios al margen. Poniendo las cosas de Dios al margen. Yo lo he hecho. Y tuve que arrepentirme. He malgastado tiempo viendo películas, tonterías. En vez de orar, suplicar y crecer en el conocimiento de mi Padre. Ellos dicen que la persona que vive hasta los 73 a 77 años va a pasar 15 años enfrente de una pantalla. Y después decimos que no tenemos tiempo. ¿Tú puedes imaginar eso? Te animan para invertir en tu persona. Te animan para buscar educación y títulos, para conseguir platas, para que tú puedas ver más películas. Y comprar celulares más grandes, con pantallas grandes, para gastar más tiempo ahí. Para tener cosas. Ganar la vida, pero perder su alma. Así es. Pensamos que el tiempo nos pertenece y no nos pertenece.
le pertenece a Dios. Dígame, ¿cuántos de nosotros sabemos cuándo vamos a morir? Levanta su mano. Ninguno de nosotros. Si no sabemos, entonces no sabemos cuánto tiempo nos pertenece en este mundo. Entonces deberíamos utilizar cada día para la gloria de Dios. Pero aún así nos cuesta aprovechar el tiempo para un libro, un cuaderno pequeño y apuntar cómo tú gastas el tiempo de un día y hacerlo por una semana completa. Si ve 5 minutos acá en el celular, acá viendo un partido, esta cantidad de horas durmiendo, anótalo. Anótalo. Y ahí te va a dar cuenta en qué utiliza su tiempo. Anótalo, hágalo. Porque eso, yo quedé en shock. ¿En cuánto tiempo yo perdía en haciendo tonterías? Toma una hoja, 30 minutos, ¿qué yo hago? Porque ninguno de nosotros deberíamos decir, no puedo ir a la iglesia, no puedo obedecer a Dios. Ninguno de nosotros. Y después toma esa hoja, llévalo a un hermano maduro que te va a decir, esto está bien, esto está mal. Para que tú puedas rendir cuenta a un hermano y decirte, y él te puede ayudar a encaminar y mejorar y utilizar tu tiempo para la gloria de Dios, ayudar a priorizar las cosas en tu vida. Ok, ya una semana viendo, un día, 2 días, hablando con un hermano, orando y después organizarse. Tengo que sacar esto, tengo que hacer esto, tengo que mejorar acá, tengo que hacer esto. Y poner en acción. He hablado con muchos de ustedes, que se acuestan en horas extrañas. Totalmente extraño. ¿A qué hora te acuestas? A las 11, a las 1 de la mañana. Y tienes que trabajar a las 7. Eso para mí es extraño. Yo recuerdo yo creo que fue un profesor que me dijo, bueno, a mí no me dijeron, a mí no me dijeron, fue a otra persona. Pero le preguntaron esta pregunta bien específica, ¿cuántas horas tú necesitas para descansar? Y yo pensé, bueno, yo nunca me he hecho esa pregunta. ¿Cuántas horas necesito para descansar? Y después vine a calcular y yo necesitaba 6 a 7 horas. 7 ya estaba mucho, era mucho para mí. 6 es lo que es un promedio para mí. Ya a las 7 horas me siento incómodo en la cama. Me levanto. Pero mira, yo me acostaba a la 1 de la mañana y me levantaba a 6 horas. Y cuando me casé, mi esposa se acostaba acá a las 9 de la mañana. Nunca estábamos de acuerdo. Entonces, yo sabía que su patrón era más saludable que la mía. Entonces, yo tomé esas 6 horas acá. Y lo alineé con la de mi esposa. Ahora yo me levanto a las 4:30. Porque solamente necesito 6 horas. Pero ¿cuántas horas tú necesitas para descansar? Porque aún eso tenemos que calcular, porque muchos de nosotros no descansamos bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la iglesia súper cansados? Muchas veces. Ahora no puedo soportar, es porque tengo mi cafecito. Es que no planificamos muy bien, somos desorganizados con nuestros tiempos. Tenemos que eliminar las cosas que están consumiendo nuestro tiempo. Si vamos a ser productivos para el reino de Dios, debemos tener cuidado con el uso de nuestro tiempo, porque los días son malos. ¿Tú sabes la tristeza que los días son malos? Es que nosotros estamos cayendo en la línea de los malos días y siguiendo su corriente. Eso es lo que me preocupa. No hay una diferencia con muchas personas dentro de la iglesia, no todos, y el mundo. Solamente nosotros vimos estadísticas del celular y la tele, pero hay muchas cosas más en cual nosotros malgastamos el tiempo, horas
y horas perdemos haciendo tonterías. Debemos tener una actitud de John Wesley. Mira lo que dijo John Wesley. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Pasaba horas viendo series en Netflix, pero no pasaba horas con mis hijos, no pasaba horas con mi esposa, no pasaba horas sirviendo a Dios. Y eso me mostró, me chocó como un cuchillo en mi corazón. Yo no soy. En mi mente, ahí lo escuché acá. Yo no soy una prioridad en tu vida. Y era cierto, Dios no era una prioridad en mi vida. Yo no estaba aprovechando mi tiempo. Yo estaba siguiendo el corriente de los 10 malos. Si nosotros vamos a ser hombres bíblicos, tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Dime, ¿qué excusa tú vas a dar a Dios por no hacer devociones familiares? ¿Qué excusa? ¿Qué excusa le va a dar a Dios de no leer su palabra cuando tú estás enfrente de su trono? ¿Qué excusa le va a dar a Dios cuando Él te dice y te pide cuenta por tu esposa y tus hijos? No al trabajo. Nosotros somos aptos para entregar a nuestra familia al mundo por nuestros hijos, el trabajo, la educación. Somos aptos de hacer eso, porque no estamos aprovechando el tiempo. Si somos líderes, los líderes tienen que organizarse. Tienen que organizar. No hay opción. No hay opción. Ahora, yo te doy un ejemplo. Yo trabajo en la universidad. En la universidad no hay padres para decirte que vayan a sus clases. Los jóvenes, eran jóvenes, podían hacer lo que querían hacer. Podían comer lo que querían comer. Podían, ¿a qué hora querían comer? Si querían comer a la 1 de la mañana, comían pizza a la 1 de la mañana. Si querían jugar videojuegos por toda la noche, y lo hicieron, jugaban toda la noche. Si podían jugar cualquier deporte en la noche, lo hacían. Aprovecharon su tiempo, mientras sus padres estaban pagando miles y miles de dólares para que ellos duerman. Miles de dólares para que ellos se engorden así, comiendo cualquier. Miles de dólares para que ellos faltan sus clases y después jalan sus clases y pierden $15,000, $20,000 ahí mismo en un semestre. Ya perdido así, porque no aprovechaban el tiempo. No aprovechaban el tiempo. Vamos a la fiesta. Eso es lo que ellos hacían. Tenemos que aprovechar el tiempo de nuestra juventud. Gozarnos. ¿Has escuchado eso? Aprovechar nuestra juventud y gozarnos. Y se gozaron. Y muchos de ellos tenían mujeres embarazadas. Yo trabajaba más con los varones. Muchos de ellos usando drogas. Y muchos de ellos profesaban a ser cristianos. Y era una universidad cristiana. Y tú sabes, los mejores estudiantes no eran cristianos. Los mejores estudiantes se levantaban a las 5 de la mañana y era un dormitorio a donde había una sala común. Y esa sala común salía directo a mi apartamento. Yo vivía ahí con ellos, con mi esposa y en ese entonces Cristian estaba.
Y yo salía a las 5 porque yo me levantaba temprano, porque una vez más me acomodé al horario de dormir con mi esposa. Yo salía a las 5 de la mañana a ir al gimnasio y encontraba a esos estudiantes ahí. No eran creyentes, pero eran responsables, aprovecharon el tiempo ¿para qué? Para la educación, no para la gloria de Dios, pero aprovecharon su tiempo. Y después veía a algunos de los cristianos jalando todas sus clases. Miles de dólares perdido. Algunos se quedaron 2 años, acumularon 15,000, 20,000 dólares de deuda y nunca recibieron su título. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Piensa en eso. Porque un día vamos a rendir cuenta. Vamos a rendir cuenta. Y si vamos a ser líderes para la gloria de Dios, hombres dignos de ser seguidores de Cristo, tenemos que aprovechar el tiempo. Correcto. Porque si no, va a caer. Esta iglesia local no se va a sostener. Necesitamos hombres para dirigir. Hombres para dirigir. Pero ¿quién sirve más en la iglesia? ¿Quién sirve más en la iglesia? Las mujeres, ¿sí o no? ¿Hombres, sí o no? Así es. Así es. Y cuando nos pide que sirven, nos llaman a servir. ¿Sabe lo que dicen? No puedo. Mi trabajo, mis estudios, no tengo tiempo. No queremos. Así somos. Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Y cómo aprovechamos el tiempo? Obedeciendo la palabra de Dios y haciendo Dios una prioridad. ¿Cuántos de ustedes pueden decir honestamente que Dios es su centro prioridad en su vida? El centro prioridad de su vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso honestamente? Yo sí puedo. Pero vino con muchos fracasos. Hay esperanza en Cristo. Entonces, la tarea. Hay tarea. Yo sé, cuando el pastor Eddie enseñó sobre el tiempo, habló sobre esa hoja de 15 minutos, 30 minutos para organizar y ver en cómo gastamos o utilizamos el tiempo. Yo te voy a animar para hacerlo por una semana. Ahora,